Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie Las parábolas, enseñanzas de Jesús, y el tema de hoy es el siervo infiel. Vamos a la palabra de Dios, ahí otra vez al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, seguimos con esta advertencia del Señor. Lo que Él quiere decir antes de que Él sea crucificado. Este mensaje va directamente a sus siervos, a sus discípulos. Debemos de ser siervos fieles y prudentes. Debemos de estar haciendo lo que se nos mandó hacer. Por eso dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Debemos de estar trabajando, debemos de estar poniendo al servicio de los demás lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque dice la pregunta, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? El alimento es la palabra de Dios y se los tenemos que dar a tiempo. Ahorita que es tiempo, a la gente pues que ya tiene Cristo y sobre todo a la que no tiene a Cristo. Debemos de seguir trabajando en la viña. Debemos de seguir esperando al Señor, pero activas, no inactivas, porque mira lo que pasa con aquellos siervos infieles. Mira, dice en el 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Quiere decir que cuando tú ya te olvidaste, ¿para qué fuiste puesta? Para servir. Porque piensas que todavía tarda mucho el Señor Jesucristo en venir, te has convertido en una sierva mala. Pero si seguimos trabajando pensando que el Señor está por venir, no sabemos el día, no lo sabemos, pero el Señor ya viene. Entonces debemos de estar activas, aunque no sabemos cuándo viene el Señor. Tal vez no venga cuando estemos vivas. Lo cierto es que en algún momento o viene el Señor o la muerte nos alcanza. De una u otra manera tenemos que estar preparadas para ese evento, para ese momento en el que tengamos que dar cuentas, ya sea en el día del arrebatamiento o en el día de nuestra muerte. Tenemos que dar cuentas. No seamos siervas malvadas, pensando que nuestro Señor tarda en venir. Y fíjate que por pensar que se tarda en venir su Señor, ¿qué es lo que empieza a hacer? 49, dice, y comenzaré a golpear a sus siervos y aun a comer y a beber con los borrachos. Esto es lo que hace. Es decir, que empiezan los pleitos, los celos, las envidias, la falta de perdón, empieza todo esto. ¿Por qué? Porque piensa que su Señor tarda en venir, piensa que no tiene que dar cuentas ahorita. Entonces empieza a hacer todas estas cosas y luego a beber con los borrachos. Es decir, andar con la gente que está embriagada de las cosas que alimentan a la carne. ¿Con quién estás? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con la gente que está llena del Espíritu o con la gente que está embriagada de las cosas carnales? Borracha. Una persona borracha, como ya lo vimos, es una persona que no es consciente, es una persona de reacción lenta, que no percibe las cosas, que incluso distorsiona la realidad. ¿Por qué? Porque no está en sus 5 sentidos. Y entonces dice el 50, cuando esta persona piense que el Señor todavía tarda a venir, entonces vendrá su Señor en el tiempo en el que esta persona no espera, a la hora que esta persona no sabe, y le dará el castigo que merece. Y lo pondrá con los hipócritas. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y mira que llama la atención que dice que pondrá parte con los hipócritas. ¿Por qué? Se está refiriendo a aquellos siervos malvados. No se está refiriendo a los incrédulos, sino a los hipócritas, a los que decían ser cristianos y no lo eran, a los que decían amar a Dios y andaban satisfaciendo los deseos de la carne,
a los que decían que vivían en santidad, pero tenían doble vida. O ni siquiera en lo secreto, sino en lo público también tienen otra vida que no glorifica el nombre de Dios. Esto es hipocresía. Que con tu boca digas que oras a Dios, que lees la palabra, que te congregues a lo mejor en algunos lugares, pero que por otra parte estés viviendo para servir a tus propios deleites, a tu carne, y empezar a andar con borrachos, empezar a maltratar a los consiervos. Esto es una hipocresía. Y el lugar donde deben de estar los hipócritas es donde hay sufrimiento y crujir de dientes. El Señor dice que tengamos cuidado, que no seamos como estos malvados. Mira, Pedro también hace una advertencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo no hemos de vivir piadosamente? ¿Cómo no hemos de ser siervos fieles? ¿Cómo no hemos de dejar esas amistades con los borrachos, con los que están embriagados de este mundo? El Señor ya viene. El Señor no tarda. El Señor tiene paciencia, por eso no ha venido, pero ya viene. No seamos malvadas al pensar que Él tarda en venir. Que Dios les bendiga, hermanas.